Que la paz del Señor esté con todos nosotros. Gracias una vez más por estar aquí y ver esos vídeos de preguntas y respuestas siglo XXI. Hay muchas preguntas que se hace la gente y una de las cuales, ahora en este tiempo, estamos en tiempo de elecciones. Entonces, hay algunos que se preguntan, ¿hay que orar por nuestro gobierno? Esta es la pregunta. ¿Hay que orar por nuestro gobierno? ¿Por los políticos? ¿Por los gobernantes? Pues sí, la Biblia dice que sí. Sabemos que en este tiempo, ahora como hay elecciones, va a haber un cambio en el gobierno. Entonces los políticos prometen muchas cosas. Sabemos que hay corrupción, ha habido corrupción, hay falsas promesas, hay mentira, engaño, y además de eso, el producto de todo esto es decepción de la gente. Pero bueno, Dios nos dice en su palabra que hay que orar por nuestros gobernantes. Aunque parezca inverosímil, pero realmente es así. Y los cristianos, los que nos decimos cristianos y seguimos la palabra de Dios, debemos hacer esto, orar por nuestros gobernantes. Vamos a ver en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 6, lo que nos dice. Nos dice, el título de ese capítulo es Oración por los que están en autoridad. El versículo 1 en adelante nos dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Estos versículos nos exhortan a lo primero, que es que hagamos rogativas, que hagamos oraciones, peticiones y acciones de gracia, es decir, tenemos que dar gracias por nuestros gobernantes también, orar por ellos, dar gracias, aunque no hagan las cosas correctas, pero después ya veremos por qué. Dice, por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, es decir, por nuestros reyes de España y por el presidente y por sus ministros, para que vivamos quietamente, es decir, en paz, en toda piedad y honestidad. Porque dice que esto es bueno delante de Dios, agradable delante de nuestro Salvador. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esto nos quiere decir que si nosotros oramos por nuestros gobernantes, por nuestros reyes, por nuestros alcaldes, por toda gente que está en eminencia, que nos está gobernando, a través de nuestras acciones y a través de nuestro ejemplo, ellos pueden conocer a Dios. Ellos pueden conocer el amor de Dios. Y a través de esto vengan al conocimiento de la palabra de Dios. Y el conocimiento de la palabra de Dios nos lleva a la salvación. Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Es decir, Jesús se dio a sí mismo, Él murió por todos, en rescate por todos, dice. Ya sabemos que no todos van a ser salvos, pero bueno, realmente esto es lo que dice la palabra. Y nosotros damos testimonio a su debido tiempo. Eso es lo que realmente nosotros tenemos que dar. Testimonio a su debido tiempo de quién es nuestro Salvador, de quién es el que nos rescató del pecado. Prácticamente Jesucristo es
el único que lo hizo por todos nosotros. Ahora vamos a ver en Esdras 6:10, que nos dice, Esdras 6:10, Esdras era un sacerdote, el cual restauró el templo de Jerusalén, porque estaba en ruinas. Y aquí nos dice, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. Es decir, aquí nos dice que tenemos que ofrecer sacrificios. Esto es lo que estaban haciendo antes. Estaban ofreciendo sacrificios agradables a Dios del cielo. Y orar por la vida del rey y por sus hijos. No solamente por el rey, sino por todos los que están debajo del rey, por sus hijos y por sus ministros. Esto es lo que estaba haciendo Esdras. Y ahora vamos a ver en Romanos 13, del 1 al 6, qué es lo que realmente nos está diciendo el apóstol Pablo en relación a orar por nuestro gobierno. El capítulo 13, del 1 al 6, el título nos dice sujeción a las autoridades superiores. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, a los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Por qué pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Es decir, esta pequeña enseñanza, varios versículos, nos dice que tenemos que someternos a toda persona con autoridad, superiores. Es decir, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Es decir, realmente nosotros pensamos que estas autoridades, porque vamos a votar, son puestas por nosotros. Y esto no es así. Dios ya sabe todas las cosas y Dios sabe quién va a estar en la autoridad. Es decir, todas las autoridades están puestas por Dios. De modo que quien se opone a la autoridad, dice, a lo establecido por Dios, a Dios resiste. Es decir, si nosotros nos resistimos al gobierno, a las leyes establecidas por el gobierno, nos resistimos directamente a Dios. ¿Por qué? Porque esas autoridades han sido puestas por Dios. Dice, acarrean condenación para sí mismos. Es decir, nosotros nos acarreamos condenación para nosotros mismos. A veces decimos, ¿por qué no van bien las cosas? Porque no hacemos lo que Dios dice. Dice, porque los magistrados, es decir, los jueces, no están para infundir temor al que hace el bien. Es decir, los jueces no están para tener miedo nosotros a los jueces. Sino, dice, sino al malo. Es decir, los jueces están para juzgar a los malos. ¿Quieres pues no tener la autoridad? ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Dice, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Es decir, si hacemos lo bueno, tendremos alabanza. Porque es servidor de Dios para tu bien. Es decir, esas autoridades, los jueces, los ministros, los presidentes y el rey mismo, son servidores de Dios para nuestro bien. Dice, pero si haces lo malo, teme. Es decir, si hacemos lo malo, tenemos que temer. El ladrón, cuando ha robado, después de robar, se esconde. Se esconde de la justicia. ¿Por qué? Porque ha hecho lo malo.
Dice, no en vano lleva la espada. Es decir, la espada significa que ellos tienen autoridad. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Es decir, ellos tienen la autoridad para vengar y para juzgar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estar sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de conciencia. Es decir, no porque hagamos algo malo, sino por conciencia. Antes de hacer lo malo, tenemos que estar sujetos a estas autoridades. ¿Para qué? Para no caer en lo malo. Para que ellos no vengan en contra de nosotros. Dice, por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Si nosotros pagamos impuestos para estos jueces, para estas autoridades, para que ellos nos gobiernen en paz y en justicia. Para la paz significa que nosotros podamos estar en paz sin ningún problema. Y justicia, que nos defiendan de lo malo. Por eso pagamos. Y por eso nos dice que tenemos que estar continuamente sujetos a ellos. Por eso yo os digo que, vuelvo a repetir la pregunta que han hecho, ¿hay que orar por nuestro gobierno? ¿Por nuestros gobernantes? ¿Por los políticos? Aunque haya corrupción, aunque hagan falsas promesas, aunque haya mentira y engaño, y después de esto el producto es decepción, pues sí, hay que orar por nuestros gobernantes, por el rey y por toda autoridad. Que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo vídeo.